tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos encontramos nuevamente con Mikel Lecumberri, pensador original que siempre trae propuestas temerarias, ¿no? Y hoy justamente también nos comparte un ejercicio que me decía fuera de cámara, bastante eh, atrevido, ¿no? Y que va a comparar el pensamiento de dos filósofos que vivieron en la misma época y que se caracterizan por un pensamiento aforístico o expresar su pensamiento aforísticamente. Y bueno, Miquel, muchas gracias por esta nueva colaboración. Y bueno, quizá uno es bastante conocido, este europeo, pero el otro, aunque es latinoamericano, es poco conocido, ¿no? Entonces, pues adelante, porque este ejercicio y suéltate con ello. Sí, muchas gracias, Ricardo. Mira, pues sí, los dos autores que me gustaría, digamos, presentar, un poco en esta dinámica manera de una especie de cadáver exquisito, eh, post-mortem, una cosa un poco surrealista, pero que la idea del ejercicio es mostrar a las personas que vean el video eh, 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 tanto la obra de Nicolás Gómez Dávila, que es este autor que quizás para algunos es desconocido digamos, en los círculos académicos y en los círculos intelectuales es bastante reconocido desde tiempo atrás, especialmente en su Colombia natal, pero vamos, Gabriel García Márquez, Álvaro Mutis, lo tenían muy presente y muy honrado, digamos, ¿no? De hecho, para Álvaro Mutis, Nicolás Gómez Dávila es el mejor prosista y aforista de la lengua española, ¿no? Incluso lo coloca por encima de Paz y de Borges. El propio Mutis, que pues, andaba en ese mundo del boom y que vivió en México y que digamos, conocía muy de cerca la obra de los grandes de México como Paz o Carlos Fuentes o José Emilio Pacheco, digamos, ellos, pero claro, Nicolás Gómez Dávila, o lo que vamos a analizar un poco de Nicolás Gómez Dávila aquí es más bien la vertiente de pensamiento que podría haber. Claro que la parte literaria también se antoja mucho porque es muy exquisita, sin caer, digamos, en la cursilería o en lo rococó. Nicolás Gómez Dávila tiene un ejercicio de la pluma pues bastante certero, bastante entrenado y es muy crítico, ¿no? Entonces, Nicolás Gómez Dávila no se queda solo en la crítica a la literatura, sino que va más allá y critica los pensamientos de fondo, pero también critica al crítico, ¿no? Entonces eso es algo que también llama mucho la atención de él. Y por otra parte, está este otro personaje que actualmente, pues sí, es ya muy conocido, pensador rumano, Emil Cioran, bueno, que hace quizás apenas 20 años en México hablar de Cioran era pues hablar de una persona que escribía ideas, ¿no? Y pensamientos y mínimos de textos, ¿no? Aforísticos. Pero, claro, el aforismo y lo fragmentario ha ido cobrando fuerza e interés entre el público lector porque, bueno, es un poco lo más coherente con el espíritu de nuestros tiempos, que son tiempos en ruinas, tiempos de reflexión un poco fragmentaria, porque, porque vemos, digamos, ya la lluvia de estrellas, ¿no? De todo ese desmoronamiento de los grandes sistemas de los siglos XIX y XX. ¿No? Lo único que estamos nosotros haciendo es ya nada más contemplando esas ruinas y esa diáspora de pequeñas luces fatuas que nos llegan y de ahí viene quizás la etapa de recuperación. Y creo que Cioran de una manera extremadamente lúcida nos acerca de manera quizás pionera al mundo de esa recuperación del pensamiento.
Y claro, más allá de la época en que vivieron, la verdad es que los dos vivieron exactamente en los mismos años, con muy poco de diferencia en realidad. Es casi nimio. El nacimiento de Cioran es en 1911 en Racinari, y el nacimiento de Nicolás Gómez Dávila es en 1914, me parece, en Bogotá, es decir, solo 3 años de diferencia. Y sus muertes se dan también con muy poca diferencia. Cioran muere en los 90, en el 95, y Gómez Dávila muere en el 96, son 98, no recuerdo bien, ¿no? Entonces, vivieron la misma época, pero en 2 continentes distintos. No es lo mismo haber vivido la Segunda Guerra Mundial desde Colombia que desde París. Entonces, me parece que hay, obviamente, diferencias, tanto por nacionalidades y por clase social, y por una serie de cuestiones. De Cioran no quisiera atender tanto a la parte biográfica, porque es muy conocido, como bien dices, Ricardo, pero de Gómez Dávila sí, ¿no? Sí dar un poco a conocer quién era esta persona, este gran autor. Bueno, Gómez Dávila, como ya dije, es colombiano, o era colombiano, autor de muchos menos libros que Cioran, ¿no? Autor de escasos 4 libros, y de los cuales, pues la mayoría efectivamente son de lo que ahora llamamos aforismos, pero que se puede llamar de varias formas. Se los llama escolios. Escolios en el sentido de anotaciones a las grandes lecturas que Gómez Dávila se daba, ¿no? Interesante remarcar que Gómez Dávila era un aristócrata colombiano, es decir, era una persona de clase alta, era una persona que además de ser aristócrata, era realmente un ejecutivo de alto nivel, ¿no? De la banca colombiana, de lo que actualmente, bueno, el banco que heredó de su familia sigue funcionando, no ha cambiado de nombres, y seguramente se ha fusionado con otras transnacionales. La verdad no estoy muy al día de cómo están los bancos colombianos, pero un poco haciendo el símil con lo que pasa en México, ¿no? Que Bancomer, pues bueno, lo compró BBVA, Serfín lo compró Santander, y así, como creo que la banca de los Andes, que es este banco, me parece que también pasó el mismo proceso. En fin, el punto es que él pues era presidente del Consejo de Administración y tenía una serie de cargos de importancia de alto nivel, como funcionario bancario, ¿no? Y además, pues tenía otras heredades y otras propiedades. Tenía heredó también de sus padres una finca familiar. Se dice que también jugaba polo, ¿no? Y tenía afición por los caballos. Es decir, pues la vida de un aristócrata tal cual, ¿no? Estudió en París, ¿no? Nada más que él en 1939 regresa de París a Colombia, salvándose completamente de la Segunda Guerra Mundial y no enterándose un poco del tema. Obviamente, las comunicaciones eran mucho más limitadas que ahora, ¿no? Pero pensemos un poco en lo que está sucediendo ahorita con Rusia y Ucrania. Me imagino que allá en México, pues apenas llegan ecos, ¿no? O sea, no hay realmente, a nivel de información, nada que resuene, o ninguna preocupación, ¿no? Entonces, pues por aquella época quizás aún menos, ¿no? Aunque el conflicto haya escalado a nivel mundial. En fin, el tema es que Gómez Dávila creció en un ambiente distinto al de Cioran. Cioran estuvo inmiscuido en los intentos, por ejemplo, de rescatar a Walter Benjamin, ¿no? Es decir, de lograr trasladarlo a la parte española de la frontera pirenaica, donde pues finalmente Benjamin sabemos que perece, ¿no? Junto con Jean Amery, por ejemplo, que se mete un balazo en los Pirineos por la desesperación de saber que su vida estaba perdida. Entonces, todas esas tragedias, ¿no? que eran enormes, y esas pérdidas humanas, pues las vivió Cioran, en este caso, dentro de París. Recordemos que aunque Cioran haya sido rumano, se trasladó primero a Alemania y después a Francia, donde estuvo toda su vida, y de hecho cambió
su lenguaje, adoptó la lengua francesa como lengua de escritura. Gómez Dávila siempre fue un hispanista y permaneció, pues bueno, fiel a la lengua española, aunque haya estudiado en París. Y bueno, y sus lecturas y todo tiene muchas referencias de literatura hispánica, pero en realidad lo que es de maravillar de Gómez Dávila es una de sus cosas maravillosas, digamos, era su biblioteca, ¿no? Que contaba pues miles de volúmenes y pues era un lugar donde él pasaba gran parte de su tiempo libre, aunque existe este mito para los dos, ¿no? Que también es curioso, tanto para Cioran como para Gómez Dávila, que eran un poco como esta especie de ermitaños, pues no es cierto, ¿no? Por un lado, tomemos el caso de Cioran, sabemos que sí vivía en una guardilla, pero en el centro de París, y él le gustaba mucho salir a caminar, tomar el café, hablar con las personas, ¿no? Entonces, para nada era una persona ermitaña o aislada, ¿no? Al contrario, era una persona que en realidad le gustaba el contacto con las personas, salir en bicicleta. De hecho, gran parte de lo que le criticaba a Nietzsche, Cioran, ¿no? Era justamente que cómo podía hablar de la condición humana siendo él un aislado, ¿no? O sea, finalmente, pues lo que necesitas es conocer a los humanos. Y por otro lado, Gómez Dávila, pues vivía en Bogotá, ¿no? Y era un ejecutivo, entonces, pues tenía compromiso y además recibía visitas y de intelectuales y de grandes personalidades, obviamente de políticos. Entonces, estaba rodeado de todo tipo de personas. Y además era un hombre de familia, tenía 3 hijos. Entonces, pues bueno, para empezar también un poco a romper esos mitos que luego los académicos les gusta como generar esas auras mitológicas en torno a los personajes que estudian, ¿no? Que pudiera además también parecer un poco frívolo, ¿no? Lo importante es la obra, aunque claro, hay una cierta relación. Y bueno, más allá de eso, la escritura de estos escolios, obviamente, lo que Gómez Dávila trata de decirnos al no ponerse como aforista. De hecho, al inicio de su libro me parece que él lo advierte, este libro que se llama Breviario de Escolios, que es el primero que edita Atalanta de Gómez Dávila, después editó otros escolios. Dice, el lector no encontrará aforismos en estas páginas, ¿no? Entonces, sí hace una diferenciación. Dice, mis escolios no son propiamente aforismos. Mis breves frases son los toques cromáticos de una composición pointillista, o puntillista, ¿no? Es decir, él está comparando un poco su trabajo con la pintura y él dice que esto es realmente un corpus, ¿no? A veces los aforismos en realidad, pensemos por ejemplo en las meditaciones de Marco Aurelio, o los aforismos de Caraco, son quizás solo puntualizaciones muy aisladas unas de otras y que aunque temáticamente tienen cierta relación, no conforman un corpus. En cambio, Gómez Dávila sí nos está hablando de que quizás hay que encontrar la trama en esto, ¿no? Es difícil porque en realidad son microtextos que van uno tras otro, diciéndonos cosas además sumamente profundas, sumamente desgarradoras. Habla sobre la poesía, Dios, la historia, y a veces pareciera inacabable, ¿no? Así como una madeja de hilo que solo se cae y se vuelve un caos, ¿no? Pero en realidad sigue siendo la misma madeja y sigue siendo el mismo hilo, solo habría que encontrar esta conducción. Eso también es un poco similar a lo que pasa con Cioran, ¿no? De hecho, Cioran quizás tiene una vocación de orden más francesa que la que tiene el propio Gómez Dávila, que es un poco más latinoamericano en su manera de acomodar los textos, ¿no? Un poco como cajones de sastre, como decía Monterroso. Pero Cioran sí, Cioran acomoda por temas, ¿no? Y pone subtítulos en sus libros. Y por ejemplo, De Lágrimas y de Santos es un libro de Cioran que está muy enfocado en abarcar el tema del problema de la santidad y del misticismo concretamente cristiano. Recordemos que era hijo de un pope ortodoxo. Por otra parte, Gómez Dávila se confiesa un cristiano, pero un cristiano pagano, ¿no? O más bien un pagano cristianizado. Él mismo lo dice así,
aunque vamos, era un hombre de misa y de todo esto, ¿no? Un don latinoamericano como pues, los conocemos. Y Cioran, por el contrario, ¿no? O sea, Cioran se desprende de todo esto, estudia el budismo, y se vuelve un poco como su compatriota Michel Yade, ¿no? Un estudiante de la religión desde fuera. En uno de sus aforismos, Cioran dice, lástima que para llegar a Dios haya que pasar por la fe. En cambio, eh, eh, en cambio, aquí podemos encontrar, ¿no? En Gómez Dávila, el cristianismo de una sociedad es directamente proporcional al número de abadías que funda, ¿no? Entonces, llevamos una especie como de ritmo paralelo, pero al mismo tiempo divergente, ¿no? Son líneas que pareciera que van destinadas al mismo lugar, pero van surcando veredas un poco distintas, ¿no? Como si hubiera una montaña en medio de los dos, pero los dos fueran a rodearla y encontrarse al final. Pareciera que esto es lo que está realmente ocurriendo, ¿no? Gómez Dávila, ¿no? Ya entrando de lleno a este ejercicio, dice en uno de sus escolios, bendita sea la historia con mayúscula, que nos independizó de la razón, y la razón también con mayúscula. Es interesante saber que, por ejemplo, el concepto de historia en los países de Europa del Este es avasallante, ¿no? Especialmente en Rumania, y Cioran lo dice todo el tiempo. La historia es algo que nos pesa porque nosotros somos los fracasados, los derrotados de la historia, ¿no? Y curioso pensarlo porque sabemos que Rumania, antes Valaquia, de la mano de Vlad Tepes, pues detiene el paso de los musulmanes hacia el Vaticano, hacia Roma, ¿no? Entonces, de una u otra manera es un heroísmo el de Rumania, ¿no? El haber sacrificado, digamos, tantas vidas por el cristianismo, pero al final del día nunca se le da una patente como se le dio a España o a Portugal para poder explorar nuevos territorios y hacerse un país colonizador y un país imperialista que saqueara, digamos, riquezas de África o de América o de Asia y entonces procurarse una historia, ¿no? Entonces, eso es justo a lo que se refiere, por un lado, Cioran. Por el otro lado, Gómez Dávila, en esta intención hispanista, ¿no? Habla de una historia que nos permite a nosotros hacernos sabedores del lugar que ocupamos como criaturas privilegiadas en el reino de Dios. Entonces, de pronto sí hay estas divergencias que yo quisiera marcar ahorita en el principio, ¿no? Sí, sí, aunque los dos, digamos, como que andan de la mano derecha, tienen un pensamiento profundamente crítico y a veces chocante para la sociedad. Gómez Dávila se reconoce como un reaccionario auténtico, ¿no? Y entonces pues sabemos digo, para quien no lo sepa, ser reaccionario en política quiere decir toda corriente que busca volver a un estado anterior de las cosas, ¿no? Por ejemplo, en la España republicana, los reaccionarios eran quienes querían el regreso de la monarquía. Eso es ser reaccionario en principio, ¿no? Obviamente las particularidades a lo que se refiere Gómez de la Serna son mucho más profundas y tienen que ver con cuestiones de crítica hacia el progresismo que él veía, que estaba, pues bueno, consumiendo la sociedad colombiana y latinoamericana en general, y no la estaba llevando a ningún lado, ¿no? Después, pues, la historia le daría la razón en cierto sentido con todas las dictaduras posteriores, ¿no? Y todos los desastres que hubo con las revoluciones, principalmente la cubana, creo que es algo que él tenía muy, muy presente. Por ejemplo, otro de sus grandes temas es la poesía, como te decía, ¿no? Entonces, la poesía es la huella dactilar de Dios en la arcilla humana. Este aforismo me parece profundamente bello y místico, ¿no? La poesía es la huella dactilar de Dios en la arcilla humana. Más allá de si uno es ateo o cualquier creencia que puede llegar a tener, ¿no? Esta imagen de la poesía es conmovedora. Cioran también tiene imágenes místicas de la poesía, ¿no? Y perdón que voy a estar un poco alternando,
pero pues bueno, es la única dinámica que encontré. Y dice, por ejemplo, fracasar en la vida es acceder a la poesía sin el soporte del talento. Entonces, para uno, la poesía es la huella dactilar de Dios en la materia, ¿no? Digamos, la huella del espíritu en la materia. Y para el otro, pues es la huella del fracaso en la vida, ¿no? O sea, es algo que o sea, lo que nos abre la puerta a la poesía es el fracaso mismo en la vida, el fracaso de la existencia. Por eso la necesitamos con urgencia, la necesitamos beber, la necesitamos tomar, ¿no? Quizás es preocupante en esta época donde estamos tan lejos de la poesía, ¿no? Y tan lejos del espíritu. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente las razones que todos sabemos, estamos inmersos en una sociedad consumista donde todo parece ser, en un mundo feliz, diría Aldous Huxley, ¿no? Donde tenemos todo resuelto, pero al mismo tiempo todo está destruido, ¿no? En fragmentos. Por eso también están... o sea, Cioran también dice, no solo los espíritus superficiales abordan las ideas con delicadeza, ¿no? Para complementar lo anterior de la poesía. Es interesante como, por ejemplo, encuentras en Cioran esta vocación por la contradicción, que es completamente opuesta a lo que Gómez Dávila propone. Gómez Dávila propone una coherencia, y quizás ahí está un poco el hilo conductor del corpus de sus escolios, ¿no? En que sus ideas son coherentes, ¿no? Pese a que sus lecturas son divergentes, porque, vamos, sabemos que Gómez Dávila lee desde los grandes clásicos, no sé, desde los presocráticos, por ejemplo, hasta, bueno, Platón, Aristóteles, todos ellos, Santo Tomás, la patrística, los neoplatónicos, toda esa parte, digamos, más espiritual fundamentalista cristiana, pero sabemos que también tiene acceso a los textos de Nietzsche, Schopenhauer, todos los pesimistas. Es un profundo también lector de lo misterosófico oriental, al igual que Cioran, pero no lo lleva a su escritura, porque su escritura tiene toda su vertiente espiritual, toda su espiritualidad está vertida en sus escolios, porque su escolio es en realidad las anotaciones que él hace a sus lecturas, ¿no? Entonces también hay una cierta humildad que contradictoriamente está también opuesta a su decisión de no citar a los autores que él trabaja, ¿no? Cioran, por su parte, constantemente está hablando de los autores y citando a los autores que trabajan, ya sea para bien o para mal, ¿no? Por ejemplo, sabemos que Cioran era un gran lector de Dostoyevsky, ¿no? Y siempre lo está citando, ¿no? Todo occidental atormentado hace pensar en un héroe de Dostoyevsky que tuviera una cuenta en el banco. Entonces, es muy actual, ¿no? O sea, sí, quizás el hombre actual podría definirse como una especie de Raskolnikov postmoderno, ¿no? No solo ahora con una cuenta en el banco, sino una cuenta de YouTube, una cuenta de Apple, una cuenta de Spotify, una cuenta de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ¿qué somos? Somos un cúmulo somos un cúmulo de marcas, de branding, de cuentas, de una serie de algoritmos que nos avasallan, y al mismo tiempo nuestras vidas siguen siendo estos constructos miserables de, penas y de preocupaciones, ¿no? Es decir, creo que nos seguimos tronando los dedos por las mismas cosas que los hombres de las cavernas lo hacían, ¿no? Por conseguir sexo, pan, un techo, porque no se nos quite lo nuestro, ¿no? Entonces seguimos aferrados al hueso, a la mandíbula de burro para defendernos, y solo los símbolos han cambiado, ¿no?
y quizás un poco los medios. Pero al final la tragedia es la misma, ¿no? El dolor es el mismo. Y un poco, ambos, por ejemplo, son grandes lectores de Kierkegaard, y ambos, en cierto sentido, asocian la fe a la ansiedad. Somos simios ansiosos. Y es irritante para ambos autores el hecho de saber que claro que hay un acceso a la espiritualidad en la condición humana, pero que ese acceso está sesgado por la angustia. Por ejemplo, el burgués de ayer se perdonaba todo si su conducta sexual era estricta. El de hoy se perdona todo si es promiscua. Es muy actual, ¿no? La sexualidad es otro tema que ambos tocan, ¿no? ¿Quién abusaría de la sexualidad sin la esperanza de perder en ella la razón algo más de un segundo para el resto de sus días? ¿No? Entonces, Cioran, en cierto sentido, está dándole a la sexualidad el peso de la salvación. ¿No? Dice una pizca de ironía en la sexualidad, falsea su ejercicio y convierte a quien la practica en un bromista de la especie. Entonces, claro, hay temas que son los grandes temas que vamos a encontrar en los dos, pero también, como el caso de la sexualidad, que sin ser el tema del amor propiamente, está muy presente. Y quizás tiene que ver con estas pulsiones tanáticas que están tan exacerbadas en tiempos de guerra. Y bueno, obviamente no es lo mismo vivir una sexualidad exacerbada en Colombia que en París, me queda claro, ni en ese entonces ni ahora. A lo que voy es que quizás el sentido filosófico de ambos autores, como bien decía desde el principio, va encaminada hacia lo mismo, pero pareciera que se dilata y se dispersa en profundidades o en abismos completamente distintos. Los dos son grandes lectores de Nietzsche. O sea, Nietzsche está muy presente en la obra de ambos. El hombre moderno trata al universo como un demente a un idiota. Dice Gómez Dávila, pero por acá tiene otro aforismo muy bello que dice: sin la filosofía la ciencia no sabría lo que sabe, o no sabría por qué sabe lo que sabe, ¿no? Entonces, el tema fundamental del conocimiento en Gómez Dávila está fundamentado en la filosofía. Cioran desprecia la filosofía. Cioran dice que la filosofía en realidad son una especie de parafernarias fuera de tiempo, parafernarias lingüísticas. Está profundamente decepcionado de Heidegger, por ejemplo, ¿no? Lo encuentra como una especie de verborrea sin sentido, como claro, sí es una verborrea sin sentido, pero y vive además inmerso en este mundo de los escolásticos del funcionalismo francés y del nuevo, de la Nouveau Philosophie francesa, ¿no? Con Derrida y con Deleuze. Y en eso los dos están de acuerdo, creo, ¿no? Que la filosofía no es evadir los problemas a través de encontrar recovecos lingüísticos complejos y florituras que a la larga no resuelvan nada, sino que solo hablen hablen del problema sin llegar a él. Y los dos tienen aforismos en ese sentido. Y dicen, pues bueno, las generaciones, dice Gómez Dávila, siempre van a preferir la filosofía que evada hábilmente los problemas. Pero bueno, creo que era el espíritu un poco de su época, el espíritu de la izquierda de su época, ¿no? Era tratar de encontrar una nueva forma de izquierda después de los fracasos que se vieron con los fascismos y con
la Unión Soviética y tal. Por ejemplo, de lo que hablaba, ¿no? Nietzsche es el paradigma del reaccionario que claudica, adoptando las armas del enemigo, porque no se resigna a la derrota, ¿no? Y aquí va otra vez esta posición de derechas, ¿no? En Nietzsche hay por ahí también ensayos del pensamiento aristocrático de Nietzsche, ¿no? Aunque pudiera parecer o ser muy usado por las izquierdas, ¿no? Nietzsche en realidad tiene un trasfondo aristocrático y profundamente burgués, ¿no? Que es muy evidente. Hoy en día, en el tema de la caducidad de las civilizaciones, dice Cioran, un analfabeto podría rivalizar en estremecimientos con Gibbon, Nietzsche o Spengler. ¿A qué se refiere con esto de estremecimientos? Está hablando que, y bueno, en nuestra época es aún más grave el tema, hay muchas opiniones y poca biblioteca, ¿no? O poca bibliografía. Y la doxa, digamos, está dominando los canales de YouTube, está dominando las redes sociales en general. Existe incluso una red social, Twitter, que pues finalmente está hecha para la dispersión de pensamientos y paparruchas, ¿no? Pero con pensamientos me refiero a la forma más paupérrima del pensamiento, o más pusilánime, para seguir usando la P. Y esa era una preocupación desde mediados del siglo pasado, ¿no? Pero es una preocupación de derechas, reaccionaria, ¿no? ¿A dónde nos va a llevar también el hecho de decir hay un pasado ideal o hubo antes un momento en el que pudimos haber corregido el camino? Cioran dice que el único héroe que él concibe para la sociedad de nuestra época, él lo dice en mejores palabras y mucho más breve, pero el único héroe que él concibe es aquel que fuera capaz de detener el progreso de la humanidad y volvernos a las cavernas. Entonces, para Cioran está muy claro. Entonces, quizás para llevar, digamos, este paralelismo ya un poco a su límite, ¿no? Voy a elegir algunos escolios que me parecen interesantes, ¿no? Y muy buenos, ¿no? Por ejemplo, meditar es dialogar con algún muerto, ¿no? Y está la presencia de las lecturas orientalistas de Gómez Dávila, lo que decía hace un momento. El terror y la ética son hermanos. El pensamiento es indefinido en ambas direcciones, no conoce conclusiones últimas ni principios primeros. También creo que nos acerca un poco a esta idea de que el pensamiento es proceso y ese proceso se tiene que agotar en sí mismo y vivir en sí mismo, ¿no? La Revolución Francesa parece admirable a quien la conoce mal, terrible a quien la conoce mejor, grotesca a quien la conoce bien, ¿no? Esto como un poco para empaparnos de dónde viene, ¿no? El enemigo mortal de Dios es el incrédulo respetuoso, ¿no? A Dios le gusta que le alcen el puño y se la mienten. La veneración de la humanidad es repugnante como todo culto de sí mismo. Las doctrinas que explican lo superior mediante lo inferior son apéndices de una doctrinal magia. El occidente habrá muerto cuando deje de ser la presencia de Grecia en un alma cristiana. Y así un poco para hacer coherencia con lo que estaba diciendo. De los seres que amamos, su existencia nos basta, ¿no? O sea, de pronto también sale con intimidades, ¿no? Lo mismo que Cioran. Creo que Cioran matiza un poco más, utiliza más los recursos de, por ejemplo, el humor, humor negro, ¿no? En cambio, Gómez Dávila es, pues como lo vemos en su biografía, una persona quizás mucho más unidimensional en ese sentido, podríamos decir, mucho más
contemplativa de sus propias reflexiones. Cioran está constantemente dialogando, no solo consigo mismo, sino dialogando con sus lecturas, ¿no? No las contempla, las dialoga. Me parece que de esa contemplación de Gómez Dávila surge un poco, o es producto quizás también de un pensamiento postcolonial, y en el sentido de que es un hispanismo que está fundamentado en ideas vetustas, ¿no? Y aquí viene un poco de crítica hacia Gómez Dávila en ese sentido, pero lo más interesante de Gómez Dávila, aparte de su estilo, que es genial, es pulcro, es también la agudeza de su crítica, ¿no? Dice, la democracia es el régimen político donde el ciudadano confía los intereses públicos a quienes no confiaría jamás sus intereses privados. Es maravillosa. ¿No? Y creo que debería de estar escrito con letras de fuego en todas las casas de México, ¿no? A ver si entendemos. Si cuando los intelectuales callen, es posible que la literatura resucite. Entonces, de repente nos suelta estas joyas, ¿no? Brutales, que son como golpes al cerebelo, así directos, ¿no? Dios no está en el mundo como una roca en un paisaje tangible, sino como la nostalgia en un paisaje pintado, ¿no? Otra vez tiene estos recursos poéticos, ¿no? Quizás tanto como Cioran recurre a la ironía y al matiz, Gómez Dávila recurre a la poesía, ¿no? Ambos tienen un fundamento, digamos, artístico, por llamarlo de alguna manera, que no es meramente intelectualoide, que no es meramente academicista, ni remotamente, ¿no? Sino que es crítico también en el sentido del estilo, ¿no? Su estilo es crítico también, y más en esta época en la que ellos están escribiendo. La noche vuelve canto los agrios gritos del día. También es muy hermoso y muy poético. Por acá también hay uno muy bueno. Y ya con esto acabo, digamos, para seguir. La cultura, entre comillas, del político consiste en ideas que explota y en textos que ensucian. Entonces, como podemos ver, hay una especie de reaccionario, pero es un reaccionario que es revolucionario en cierto sentido también, ¿no? Y que es un revolucionario hacia el interior. Y lo mismo justamente con Cioran, ¿no? Quizás Cioran incluso un poco más reaccionario en sus inicios, ¿no? Después se desdice y entra en conflicto, ¿no? Porque, claro, al principio cuando Cioran estaba muy joven, ¿no? Le tocó todo esto de el surgimiento del nazismo, y él lo vio como una política de lo místico, ¿no? Como un resurgimiento de algo que podría ser positivo, pero después al ver el gran fracaso que fue, en el sentido, pues, bueno, obviamente humanístico, ¿no? La gran tragedia que fue, el gran crimen que fue, se desdice, ¿no? Y entonces empieza a entrar también en este conflicto y a pensar y a estar completamente decepcionado de la humanidad, ¿no? Y de decir, finalmente creo que nunca vamos a ser capaces de nada grande, ¿no? Y lo dice de varias maneras. Pero, por ejemplo, me gustaría leer esta gran aproximación que tiene desde el punto de vista literario a cuestiones espirituales. Dice, el infierno, se refiere aquí a la Divina Comedia, el infierno, tan exacto como un atestado. El purgatorio, falso como toda alusión al cielo. Y el paraíso,
muestrario de ficciones y de insulceses. La trilogía de Dante constituye la más alta rehabilitación del diablo emprendida por un cristiano. ¿No? Llega al punto Cioran en alguno de sus libros de decir que el diablo es lo único que hace al cristianismo atractivo, ¿no? Las fuentes de inspiración de un escritor son sus vergüenzas. Quien no las descubra en sí mismo o las eluda está condenado al plagio o a la crítica. Y aquí viene un poco esto que te decía de la crítica al ser humano o a la condición humana. Mónadas disgregadas, hemos llegado al final de las tristezas prudentes y de las anomalías previstas. Más de un signo, la hegemonía del delirio, ¿no? O sea, finalmente somos mónadas delirantes y es un delirio que podría parecer quizás en algunos puntos creativo, en algunos puntos positivo, pero en realidad no habría que maquillarlo, embellecerlo, ¿no? Los delirios humanos son delirios de la catástrofe, ¿no? Son ya realmente virus en el programa. Y bueno, ahora queda muy patente, ¿no? O sea, por la sola existencia de TikTok, por ejemplo. Las estupideces y el número de insulceses que ocurren en esa plataforma es avasallante. Y uso mucho el adjetivo avasallante en este momento porque es eso, asfixia, es un peso en el pecho, en la cabeza, en el alma, ¿no? Lo superficial vuelto paradigma. Quizás la estupidez vuelta gnosis, ¿no? O sea, pareciera que la gran aspiración es o la superficialidad o la bestialidad. Y a lo mejor sueno como un viejito reaccionario ahorita, después de haberlos leído tanto, pero me parece que más allá de ser el circo maquiavélico con el que nos están distrayendo, se trata en realidad también de una expresión de profunda decadencia de la civilización occidental. Y civilización occidental que ya sería muy ingenuo excluir algún país de ella, ¿no? Todos los países somos occidentales, todos. Latinoamérica, Asia, Oceanía, África, ¿no? Obviamente Latinoamérica es rica en pueblos originarios, ¿no? Pero están completamente con el pie en la garganta, ¿no? Aunque hay intentos por resarcirlos, por salvarlos, ¿no? Pero eso al final del día va a ocurrir cuando Occidente ya se convierta en la putrefacción que está destinado a ser. Realmente no queda nada que salvar. No vale la pena salvar esta sociedad. Creo que más bien lo honorable sería salir totalmente de la página y dejar que estas civilizaciones que hemos subyugado por tanto tiempo como occidentales, que hemos menospreciado, que hemos relegado a la marginalidad, fuera de los centros, al hambre, a la miseria, que vuelvan a tomar el mundo, ¿no? Quizás un poco contra los argumentos de los ecologistas que tratan de salvar el planeta, ¿no? Si somos una especie capaz de generar un cambio climático de proporciones globales y que habiéndonos dado cuenta hace 30 años, quizás más, no sé, de esta situación y o teniendo quizás las herramientas para aminorarlo, cuando menos, sino, pues sí, para revertirlo, no lo hagamos, porque no,
porque realmente no hay ninguna razón de peso, ¿no? Y que solo nos echemos la culpa unos a otros y que en realidad el sistema esté hecho para que además sean los individuos que no tienen poder alguno, ¿no? Como yo, como tú, como cualquiera, aquellos que cargan con la responsabilidad de ser los que están contaminando el planeta cuando las grandes corporaciones pues vierten no sé cuánto de desperdicios, todos los desperdicios posibles y fingen tener medidas sanitarias y medidas ecológicas, pero en realidad no tienen un carajo. Entonces, pues bueno, esto es lo que yo rescato de haber leído Gómez Ávila y Ciurán estos días con tanta intensidad por tu programa, lo cual agradezco mucho, ¿no? Porque entonces me ponen en este maravilloso estado existencialista en el que pues te das cuenta de lo cariada que está la muela, ¿no? Y que no sé si valga la pena salvar la pieza o quitarla de raíz, matar el nervio y esperar a que algo nazca de ahí, ¿no? ¿Qué se puede decir después de esto? No, pues que nos vamos a quedar chimuelos, ¿no? ¿Verdad? Sí, no, creo que efectivamente a veces, incluso algunos pensadores cuando son catalogados de catastrofistas o caóticos, en realidad son bastante realistas, ¿no? Y quizá los que son optimistas pues están neciando, ¿no? En respecto a una realidad que se impone, ¿no? Sí, una realidad que vamos, que es evidente, patente, ¿no? O sea, estamos realmente tratando de salvar lo insalvable y realmente no lo estamos tratando de salvar, ¿no? Decimos que lo tratamos de salvar, decimos que estamos haciendo algo por el bien de los otros, por el bien de nosotros mismos, ¿no? Es impresionante toda esta patraña de la cultura del wellness y del fitness y todas esas porquerías, ¿no? Donde se supone que te ayudan a estar bien y sano y vivir 200 años, ¿no? Y a mantener toda esta burbuja rosa, esta fantasía o delirio colectivo de longevidad y salud, ¿no? De acero, y venden miles de productos y en realidad solo es parte de esa misma cultura consumista y zombificante, ¿no? Y es un poco lo que yo digo en mi libro del Manual de Neurocirugía para Zombies, ¿no? El zombie moderno es el consumista, ¿no? El modelo de TikTok, el influencer, como quieras llamarle, ¿no? El creador de contenidos, ¿no? Pero de contenidos interesantes, profundos y así, pues queda siempre relegado a un nicho, ¿no? Y que además ese nicho jamás o sea, ahí también se ve la gran decadencia, ¿no? Porque si dijeras, ok, entre aquellos que se atreven a pensar, a leer, a ejercitar, digamos, un poco la reflexión, la filosofía, hubiera armonía, ya ni siquiera, no tendría que haber acuerdo, ¿no? Tendría al contrario, ¿no? Que haber siempre discusión y crítica, pero no hay respeto, no hay apoyo, no hay como una hermandad o una, ¿sabes? O sea, más que entre pequeños grupúsculos de 3, 4 personas, ¿no? Y así como tenemos el nuestro. Y digamos, pues ya es mucho que no dañes a otros, ¿no? Que solo hagas lo tuyo. Eso ya es bastante honorable, porque en realidad, en general, toda la gente busca joderse al otro que está haciendo algo bueno y ni siquiera reconocerlo, ¿no? Entonces somos deleznables. Y claro que tenían razón, y creo que el pensamiento reaccionario tampoco está tan mal. Volvamos a las cavernas, a ver si esto... Pero yo en vez de eso digo, vayámonos a la tumba y entonces dejemos que aquellos que hereden la tierra, aquellos que realmente son esos pueblos de la tierra, ¿no? A los que hemos relegado y destruido con este eurocentrismo y este colonialismo imperante. Y bueno, ya me voy a ir a dormir.
No, pero bien, creo que con esto cierras bastante bien, ¿no? Porque justo no solo expones, no, es que expones como esta comparación, pero además la contextualizas en su vigencia, ¿no? Ujú, Entonces creo que es interesante y además, pues siempre un aforismo da mucho que pensar y sin seguramente duda, quien los lea encontrará otros matices, otras ideas, claro, ¿no? Y creo que esa es la también la idea. invitación sería a acercarse a estos aforismos. Sí, claro. Bueno, Cioran, todas sus obras están, creo, casi todas están publicadas en Tusquets. En Taurus hay algunas de las económicas, entonces pueden encontrar casi toda su obra. De Nicolás Gómez Dávila, yo solo sé que en español lo ha publicado Atalanta. Este, Les ha publicado libros, pero me parece debe de haber más ediciones. Eh, y bueno, ¿no? Las ediciones de Atalanta son bellísimas. Y pues sí vale la pena tratar de acceder a ellas. Pues Así es muchísimas, como los pueden encontrar. ándale. Sí, creo que es una buena, es un buen señalamiento, porque sí, pues a veces dirá, bueno, sí, los consultamos dónde, pues ya nos dijiste incluso dónde. Sí, sí, por eso lo digo. Sí, excelente. Pues muchísimas gracias y descansa ya en las Europas.